Hoy jueves, jueves eucarístico, jueves de la primera semana del tiempo ordinario, la liturgia nos propone dos realidades muy diversas entre la primera lectura y el Santo Evangelio. En la primera lectura se nos habla, ya después de todo lo que ha sido la vocación y el llamado de Elí, cómo empieza esa famosa guerra de conquista de la tierra prometida, cuando empiezan los filisteos justamente a ser combatientes del pueblo de Dios. Y hoy el relato del primer libro de Samuel nos presenta una historia muy difícil y muy dura, como lo es esa pérdida del pueblo cuando pierden incluso hasta el arca de la alianza. Recordemos que el arca de la alianza era el signo de la presencia de Dios, aquel instrumento donde estaba la vara de Aarón, donde estaba una vasija de maná y también donde estaban aquellas tablas de la ley. Era pues ese lugar que estaba en el centro del culto y donde el pueblo de Israel se sentía justamente pues eh, por decirlo de alguna manera, acompañado por parte de Dios. Pero, unido a eso, entonces, ¿por qué se da esta pérdida y por qué? Se habla un poco del final del texto sobre los dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote que después, si nos recordamos estas lecturas, fue el que estaba justamente cuidando a Samuel que estaba sirviendo en el templo. Ellos se habían alejado del mandato de Dios. Ellos tenían a Dios, entre comillas la frase, cerca, pero no tenían ya contacto con Él, se habían olvidado de servirle como correspondía. Y entonces eso nos pone a nosotros a reflexionar si verdaderamente nuestras prácticas de piedad, nuestros sacrificios, nuestras acciones, en lo que podemos decir, y discúlpenme la expresión si les parece a veces un poco negativa, si nuestras experiencias religiosas, nuestras actividades religiosas, verdaderamente nos acercan a Dios o se han convertido en prácticas vacías y sin sentido. Que con esto no estoy diciendo que, como mucha gente dice, que la religión es mala, no. Pero evidentemente la religión nace de un impulso de encuentro con Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todas nuestras oraciones, nuestra fe, nuestros actos de servicio, nuestras celebraciones y demás, tienen que llevarnos justamente a un encuentro con Dios. De lo contrario, pues se están convirtiendo en campanas que resuenan, citando o parafraseando lo que decía San Pablo de cuando yo hago algo sin amor. Entonces, es importante que nosotros busquemos en primer lugar ese encuentro con Dios en todo lo que hacemos. Esa experiencia que es la que justamente en contraposición nos presenta el Evangelio, con aquel leproso que se acerca tan sencillo, tan humilde, reconociendo que era una persona alejada, discriminada dentro del pueblo, porque eso es lo que conllevaba la lepra, para preguntarle al Señor, Señor, si quieres puedes sanarme. Y la expresión de Jesús es quiero y se acerca. Que eso es algo muy importante. Dice que extiende su mano y lo toca. El Señor es el que toma esa iniciativa de aquel que desea presentarse ante Él con humildad y sencillez. Que no se trate, no importa que estemos 15, 22 horas diarias metidas, disculpen la hipérbole, en el templo, que vayamos a misa todos los días, que recemos el rosario todos los días, que hagamos pues justamente ayuno todos los viernes, que si no vemos en esas circunstancias momentos de encuentro con el Señor, al final terminamos convirtiéndonos en prácticas que son tradiciones que tal vez nos puedan hacer falta porque estamos todo el tiempo acostumbrados a hacerlas, pero que no nos acercan, que no nos llevan justamente a Dios. Lo primero es enamorarnos de Dios y verlo en todo lo que hacemos. Por eso, qué oportuno que es hoy jueves eucarístico, el que vayamos a visitarle con un corazón humilde y sencillo. Tal vez no tendrá mucho que orarle, tal vez, como decimos popularmente, tal vez no sé ni qué decir, no sé cómo se ora. Bueno, siéntese en un templo, vea una banquita y mírelo, como decía el santo cura de Ars, yo lo miro, él me mira, pero tenga conciencia de que en esa custodia, tenga conciencia de que en ese lugar, ahí está el Señor. Abra la Biblia, lea algún pasaje, puede ser el Evangelio de este día, puede ser alguno de los Evangelios, y dése cuenta que en ese texto Dios te está hablando, Él me está hablando a mí. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta que la presencia de Dios es real, pero habla nuestra alma, es una comunicación de corazón a corazón. Y nuestro corazón tiene que estar abierto para recibirlo. Entonces confiemos en Dios que nos vaya a ayudar y sobre todo que Él va a purificar nuestra vida, como dice el Salmo, que su misericordia está dispuesto a volvernos a hacer nuevamente y de ese modo poder acercarnos siempre a su misericordia y sentir la fuerza de su amor en todo lo que hacemos. Bendiciones y feliz jueves eucarístico.